mi pantalla para que puedan ver las diapositivas de esta primera unidad. Bien, bueno, antes de que empecemos con el primer tema, me gustaría hacerles una referencia de que el avance que yo voy a utilizar en Sanitaria 2 es el avance que venía utilizando el doctor Francisco Pablo García Gutiérrez. Entonces, no sé si ustedes llegaron a tomar alguna clase con él, pero antes él era quien estaba a cargo de la asignatura de Sanitaria 2 en el grupo B. Bien, y bueno, luego de que ya no está, cambiaron, etcétera. Pero tuve la oportunidad de que me pueda compartir el contenido de su avance y además de que perdón, fui alumna, entonces aprendí con lo mismo también. Entonces, es por eso que me gustaría que podamos compartir este cronograma y este avance de parte de este autor. Entonces, vamos a empezar. Eh, Bien, primeramente, eh, y por supuesto, tenemos que empezar con una introducción de lo que sería el agua residual. Igual, la clase anterior me preguntaron si hay texto guía, etcétera. Les voy a compartir, les voy a crear un aula virtual en donde les voy a subir el material de los temas. Ni bien avancemos, les voy a subir cada tema para que ustedes ya lo tengan y puedan ir repasando. Y también les voy a subir un texto, pero le comentaba a uno de sus compañeros que me preguntó la clase pasada al final de que el texto está en inglés. Entonces, de todas maneras, si lo quieren tener, lo voy a subir al aula virtual para que ustedes lo vean, quizás lo pueden traducir, además de que igual estábamos comentando de que según que a partir de qué semestre ya las clases tendrían que ser en inglés. A ver, ustedes saben, en la carrera, por supuesto, en la carrera de civil. Alguien me envió un artículo donde decía de que a partir de, no sé si sexto semestre o séptimo, se debería ya de implementar las clases en inglés. Entonces, pienso que para que podamos ir pues haciéndonos a la idea un poquito más, ¿no? Estaría, o bueno, no estaría mal de que podamos optar por utilizar quizás algún material, obviamente traducirlo porque tenemos ahora la facilidad de ello, entonces se los voy a compartir. Sin embargo, eso es simplemente como complemento o apoyo, ¿ok? Netamente el examen es de el avance que yo les muestro acá con el contenido de este material y de estas diapositivas. Entonces, no se vayan a asustar, ya simplemente es como un apoyo y obviamente, por supuesto, también el libro del doctor Hernández, porque es muy bueno. Entonces, para aclararles o como aporte de lo que me habían consultado la anterior clase. Bien, entonces empecemos. Primeramente, por supuesto, les comentaba de que nosotros tenemos que conocer cuáles son estas características del agua residual. Y primero que todo, ¿por qué se llaman aguas residuales? Es lo que nos interesa a nosotros porque nosotros vamos a trabajar con aguas residuales, ¿verdad? Entonces, primero, ¿por qué se llaman aguas residuales? Porque son el resultado de qué? Del residuo de la actividad humana o de nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea de que utilicemos el agua de Saguapac, el agua que se llaman las demás cooperativas, Cospail, etcétera. Entonces,
nosotros utilizamos el agua potable, por supuesto, para diferentes actividades, ¿verdad? Para la ducha, al ducharse, ¿qué hacen? Utilizamos shampoo, utilizamos jabón, lavamos ropa, para eso utilizamos diferentes detergentes, etcétera. Utilizamos el agua para regar, por ejemplo, el jardín, cocinar, y entonces estamos hablando prácticamente de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, eso es el agua residual, el resultado del residuo o de las actividades humanas, ¿bien? Entonces, como objetivos para este tema, fíjense, tenemos primeramente, por supuesto, cuáles son las características del agua residual. Nos interesa bastante entender de qué se trata o con qué estamos trabajando. ¿Para qué? Para de esa manera poder diseñar no solo nuestra red, sino seguramente en un futuro una planta de tratamiento de aguas negras. Hay una materia que está justamente en la mención, si no me equivoco, hidrosanitaria o sanitaria, en donde ustedes aprenden a diseñar cada uno de los equipos de una planta de tratamiento de aguas residuales o aguas negras, que también se llama así. Entonces, sin embargo, la importancia de que nosotros sepamos con qué estamos trabajando y además de eso, utilizar o poder medir, conocer cuáles son las características que tiene el agua residual es muy importante, porque de eso depende que el diseño no solamente de nuestra red, sino también de nuestra planta de tratamiento, ¿verdad? Entonces, el agua que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir o en la vida cotidiana, que era de lo que estábamos hablando, y que tiene que ser llevada a un determinado lugar donde adecuadamente va a ser tratada, ¿verdad? Entonces, es por eso que es de mucha importancia que sepamos con qué estamos trabajando y, por supuesto, cuáles son esas características muy importantes que tenemos que conocer que tiene el agua residual. Luego también están ahí en el segundo asterisco las tecnologías del tratamiento de aguas residuales, por supuesto. Hoy en día hay plantas de tratamientos quizás mucho más modernas que son, bueno, si comparamos por supuesto con las que nosotros utilizamos o el método que se utiliza para tratar el agua residual, no solamente en nuestra ciudad y quizás en nuestro país en general, por supuesto que nosotros nos quedamos, la verdad, muy por debajo o muy por detrás de esas tecnologías. Sin embargo, ustedes y nosotros, ustedes como futuros profesionales, eh, tenemos que estar al tanto de ciertos equipos, de ciertas tecnologías, etcétera, que eso, por supuesto, con el tiempo, con los años, es algo que va cambiando, ¿verdad? Todo se va modernizando, etcétera. Creo que alguien está con su micrófono encendido. Por favor, les voy a pedir que tengan cuidado para que no interrumpan la clase. De todas maneras, ustedes ya están en los últimos semestres. Les voy a pedir total seriedad para las clases. Hay una configuración en Zoom que se hace para ingresar con micrófono desactivado. Entonces, por favor, utilicen eso si van a entrar tarde a clases, en este caso a clases virtuales. Bien, conmigo y con cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque a veces no podemos controlar el ruido que hay a nuestro alrededor, entonces es un poco perjudicial e incómodo para quien está hablando. Bien, entonces les decía, tenemos que estar al tanto de estas tecnologías que se utilizan actualmente para tratar el agua residual, que si bien quizás no es algo que se implemente en nuestro país, pero
el que nosotros podamos conocer, pues ya nos abre mucho más espacio en el área, ¿verdad? Entonces, número 3 o tercer asterisco, determinar qué se debe eliminar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que eliminar del agua residual? Del agua que ya hemos utilizado en todas las actividades cotidianas o diarias de las cuales acabamos de hablar. Entonces, no solamente nos tenemos que dedicar a, bueno, recibo el agua y que se vaya a la planta de tratamiento, etcétera, pero ¿qué cosas, qué elementos, qué componentes que tiene el agua que tenemos que transportar para ser tratada son los que tenemos que eliminar? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Todos son importantes? ¿Cuáles tienen más énfasis, etcétera? Entonces, eso también vamos a averiguarlo en este tema. Y también vamos a ver un poco acerca de cuantificar los polutos orgánicos, como lo son la DBO, la DQO, que son la demanda biológica de oxígeno y la demanda química del oxígeno. Entonces, todas estas materias orgánicas, DBO, DQO, son los elementos que, por supuesto, caracterizan ¿a quién? Caracterizan a esa materia orgánica, ¿verdad? Y que son los que están presentes en el agua residual. Entonces, nos interesa bastante identificar y saber cuáles son todos estos componentes que necesitamos eliminar para quizás en algún momento volver a utilizar el agua y que sería lo más adecuado, ¿verdad? Porque para eso es que se construye una planta de tratamiento. ¿Para qué? Para que el agua como resultado o una vez tratada de esa planta de tratamiento salga y se pueda reutilizar, ¿verdad? Y de esta manera, por supuesto, hacer de esto un proceso recirculatorio, seguramente como el ciclo hidrológico, por ejemplo. Ustedes ya han llevado hidrología, han repasado, saben lo que es el ciclo hidrológico y por ende hacer de que el agua pues pueda utilizarse la mayor cantidad de veces posibles porque es algo o es un recurso muy valioso para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Es algo que utilizamos para todo. ¿Quién no ha, por ejemplo, cuando cortan el agua en nuestra zona o en nuestra casa por alguna razón y no sabíamos porque no nos avisaron, etcétera? No sé si les pasa, pero quieren hacer algo y ¿qué necesitan? Agua. Quieren hacer esto otro, ¿qué necesitan? Agua, etcétera. Lo mismo cuando cortan la luz, ¿verdad? ¿Qué pasa? Queremos cargar el celular, no hay corriente. Queremos ver la tele, no hay luz. Queremos esto. Entonces, es algo bastante importante para todas las actividades que realizamos utilizando el agua, ¿verdad? Entonces, es muy importante que también nosotros seamos conscientes de la utilidad de este elemento, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de todas las personas. Bien, entonces aquí fíjense, tenemos un gráfico donde podemos observar, fíjense, 99% transporte y 1% agua potable bebible. Entonces, prácticamente del agua que ingresa, por ejemplo, a cada una de nuestras casas, generalmente lo que vuelve a la red es un 99%, aproximadamente. ¿Okay? Acá más o menos tenemos un gráfico donde vemos cómo el agua ingresa a los domicilios, etcétera, y tiene todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, es prácticamente un 100% de lo que ingresa, que sería lo que vuelve al sistema, ¿verdad? Porque quizás solamente la parte del jardín
que no vuelve directamente por el sistema de alcantarillado al aporte del agua residual, podría estar ahí el 1%, etcétera, pero prácticamente, como mencionábamos, que duchas, sanitarios, el agua de la cocina, etcétera, utilizamos el agua potable y prácticamente todo eso vuelve por las tuberías y se recolecta hacia el sistema de alcantarillado, ¿verdad? Entonces, casi un 100%. Y las redes o la red que vamos a diseñar, que son prácticamente es lo que va a conducir el agua desde donde se genera o desde donde la generamos y los diversos usos que le damos al agua, como ya hemos venido mencionando. Entonces, esta red va a llevar el agua ¿hacia dónde? Hacia la planta de tratamiento. Entonces, obviamente, muy posiblemente, aguas abajo vamos a volver a utilizar una vez que el agua sea tratada. Entonces, esta red de aguas residuales, que es la que a nosotros nos interesa diseñar, nos interesa conocer cuáles son las características para poder diseñar esta red, que implica que nosotros no solamente sepamos cómo funciona, sino también datos muy específicos como datos o valores de norma para poder tener un diseño óptimo, que funcione, que tenga una buena funcionalidad y por supuesto que dure la cantidad de años que requieren este tipo de sistemas o diseños. Entonces, es muy importante que logremos entender completamente todo este círculo y este sistema para que obtengamos los resultados deseados, ¿verdad? O cumplamos con los objetivos deseados. Entonces, aquí les voy a mostrar enseguida. Fíjense, tenemos la cadena del agua urbana. Primero que todo, las aguas superficiales, fíjense, que son las que vienen a través de la lluvia como fuente, ¿verdad? Esas serían las aguas superficiales. Por supuesto, el agua potable, que puede ser de una fuente superficial, pero también de una fuente subterránea, ¿verdad? La potabilizamos y se va a recursos y cubrir necesidades tanto domésticas como industriales, etcétera. Entonces, esta parte ustedes ya la manejan, pero así, ¿verdad? Porque ustedes ya pasaron sanitaria 1. Y por supuesto también un aporte a la cadena del agua urbana, en este caso indirectamente el agua subterránea, ¿verdad? Entonces, como les decía, el agua potable, fíjense, ya sea de aguas superficiales o subterráneas, se conecta ¿a dónde? Para los recursos y la polución. ¿Qué es esto? Puede ser doméstico, fíjense, o industrial, ¿verdad? En este caso, todos estos, o ambos, doméstico e industrial, a su vez generan recursos para subsistir y también polución. ¿Qué quiere decir polución? Quiere decir ensuciar. Bien, que eso vamos a hablar bastante en aguas residuales. Entonces, toda esta agua, todos estos recursos de polución vienen a partir de ¿quiénes? De los residuos domésticos y de los residuos industriales, ¿verdad? Por ende, ambos nos interesa ¿qué? Nos interesa que todo el conjunto de estas aguas residuales de procedencia, ya sean domésticas, industriales, etcétera, requieren de ¿qué? Requieren de tratamiento, ¿verdad? Para poder reutilizar el agua, por ejemplo, para riego, o también lo que se hace es descargar a otro cuerpo de agua, por ejemplo, superficial.
pero hay que cumplir con ciertos parámetros. ¿Para qué? Para poder descargar el agua en un cuerpo de agua superficial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que aquí en el tratamiento lo que debe salir para la descarga tiene que cumplir con ciertos parámetros de acuerdo a la norma para poder ser descargado, por ejemplo, en un río, ¿verdad? Porque si no cumplimos con esos parámetros, vamos a estar contaminando el agua del río y eso conlleva muchos problemas posteriores. Entonces, este tratamiento requiere de cumplir parámetros conforme a norma. Entonces, la norma es para eso, para que veamos cuáles son esos valores con los cuales tenemos que cumplir para poder descargar el agua residual. Entonces, prácticamente el agua residual no tiene valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un agua o es una polución, es algo que está sucio. Entonces, el agua que se desperdicia, por ejemplo, o es residuo de algo y necesita tratamiento. Entonces, ya vimos de que antes de descargar a un medio o a un sumidero, etcétera, necesita tratarse, ¿verdad? Y bueno, es por ello que las fuentes que tenemos son de lluvia o que son cada vez menos porque somos más personas. Por ejemplo, no porque llueva más o menos y tenemos que buscar otras alternativas como el agua subterránea, ¿verdad? Entonces, como les decía, antes de que veamos este cuadro, en Sanitaria 1, ¿qué vemos? Hemos aprendido a calcular poblaciones futuras con un modelo lineal, logarítmico, etcétera, y que eso no es un problema para nosotros, ¿verdad? Es por ello de que tener también o manejar la cantidad de población adecuada hace de que el tratamiento que vayamos a darle al agua también tenga el éxito que queremos, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿qué pasa? Si no tenemos un manejo adecuado de la cantidad de agua, iniciamos por habitantes, iniciamos por población actual, futura, etcétera, pero si nosotros no manejamos de manera adecuada esos datos, y no voy a decir nos inventamos, voy a decir nos dimos algunos valores porque sí, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra planta es la que va a pagar las consecuencias porque no vamos a estar tratando el agua que debemos o la cantidad de agua que seguramente va a llegar no va a coincidir con todos los equipos que tiene que tener la planta. Entonces es muy importante manejar cuidadosamente todos estos datos. ¿Por qué? Porque es muy importante la responsabilidad que tenemos al momento de no solamente diseñar la red, sino posterior a ello la planta de tratamiento. Entonces, muy importante. Bien, entonces estábamos viendo la cadena del agua urbana, lo hemos visto. Vemos de dónde proviene el agua potable, etcétera, que se considera, vimos la parte de la polución, etcétera. Entonces, una vez generada el agua, la hemos utilizado y la llevamos para su tratamiento, donde a una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, em, seguramente en el texto que les voy a compartir, ustedes lo van a encontrar quizás como está en inglés, entonces planta de tratamiento, o simplemente con esta abreviación STP. Bien, entonces simplemente para aclaración. Bien, entonces
En la planta de tratamiento, acá fíjense, también ya está abreviado en inglés. Tengo varias cosas, una que otra palabra por aquí en inglés, porque el autor también hablaba un inglés perfecto, así que era como que una mezcla de español y de inglés, ¿no? Entonces, acá fíjense, como que está combinado, ¿no? Pero así vamos practicando, ya que quizás las demás materias los siguientes semestres sean en inglés, quién sabe. Entonces hay que ir preparándose. Bien, entonces la planta de tratamiento tiene varias unidades, por supuesto, para su funcionamiento. Tiene varios equipos. Entonces, cada unidad o cada equipo tiene un objetivo específico. O puede ser un grupo específico, por ejemplo, de polutos o de suciedad o de la parte que se va a tratar, ¿ok? Que son las sustancias dañinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Fíjense, en la planta de tratamiento lo que se hace es un tratamiento biológico al agua residual, un tratamiento físico, un tratamiento electroquímico y también, si así lo requiere, algunas combinaciones. ¿Ok? Entonces, los equipos que se utilizan en una planta de tratamiento tienen estas características. Si la zona o el lugar tiene algún componente en el agua, por ejemplo, hay zonas mineras, hay zonas que trabajan con ciertas actividades industriales que precisan, ¿ok? Para la recolección y el tratamiento en la planta de tratamiento del agua residual, quizás un tratamiento diferente. Entonces, ¿eso quién lo determina? Este tratamiento que se realiza en la planta de tratamiento, valga la redundancia, justamente el componente o los componentes del agua residual. Entonces, depende de cada uno de esos componentes que tenga el agua residual y que va a llegar a la planta de tratamiento, no solamente el número de equipos, sino el tipo de tratamiento que se le va a dar al agua. Ya hemos visto que debemos cumplir con qué, con ciertos parámetros, ¿para qué? Para poder, una vez tratada el agua, poder reutilizar o descargar a un sumidero, a un río, a un cuerpo de agua superficial, etc. Entonces, eh, muy importante que sepamos esta dependencia, ¿ok? ¿Y qué necesitamos para eso? Saber cuáles son los componentes del agua residual para así poder determinar cuáles son los equipos y el tratamiento que se le tiene que dar al agua residual. Bien, antes de que se corte la reunión, cuando se corte nos volvemos a conectar, ¿ok? Pero ya que estamos a la mitad, para que hagan ustedes igual un descanso, por favor, voy a tomar asistencia con la lista que ustedes mismos hicieron la clase anterior y les voy a pedir que para decir presente activen su cámara para que yo vea que ustedes pues están participando en la clase, ¿no? Bien, Quiroga y vamos en el avance. Bien, continuamos entonces. Estábamos acá.
acabábamos de ver el sistema de la cadena del agua urbana y acá fíjense, vamos a ver unos 10 minutos más y ya cumplimos con la hora para el avance, ya para tampoco saturarnos de tanta información en el primer día o en la primera unidad. Entonces, fíjense, aquí tenemos algunos valores o algunas cifras donde podemos observar qué nos dice. Un metro cúbico de agua potable o el agua bebible se convierte ¿en qué? En un metro cúbico de agua residual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dependiendo también dónde se descargue el agua, esa agua puede empezar a percolarse o a insumirse con el tiempo, ya que el agua se mueve muy lentamente en el medio poroso. Como les decía, en el caso, por ejemplo, de que nosotros reguemos el jardín, eso ya no va a regresar a los conductos para el sistema de alcantarillado, ¿verdad? Entonces, es un proceso del medio poroso en el suelo hasta que finalmente llegan los acuíferos, etcétera, hidrología, exactamente. Entonces, es por ello que es muy difícil identificar de dónde viene el agua eh, que llena los acuíferos, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, puede afectar, fíjense, de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos de agua superficial o incluso agua subterránea cuando se descarga sin tratamiento. Uy, me pasé a la siguiente sin querer. Ya, entonces, ¿qué pasa? Esto de la autodepuración, por ejemplo, de estas aguas es muy limitada. ¿Por qué? Si bien esta autodepuración existe, pero como dice ahí, es bastante limitada porque el agua tendría que estar expuesta, por ejemplo, a la atmósfera para que ese intercambio de oxígeno atmosférico con el líquido a veces no hay suficiente tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a verlo un poquito más extenso más adelante en los otros temas para ver qué pasa con esto del oxígeno atmosférico, el oxígeno líquido, etcétera? Bien, pero que las aguas residuales se puedan autodepurar, etcétera, es algo muy limitado. ¿Puede pasar? Sí, pero como les digo, qué o de qué depende de los componentes que tenga el agua, etcétera. Pero la autodepuración es bastante limitada. Lo que pasa es que hay en algunas metodologías, textos, consultas, internet, si ustedes verifican, se habla en una parte de esta depuración o autodepuración del agua residual, que si bien es un método que se utiliza en algunas zonas, es bastante limitado. Entonces, todo va a depender de qué? De el agua residual que obtengamos de la zona. ¿Y qué pasa? ¿Eso de qué depende? De las actividades que tiene o que realiza la zona. Entonces, si hay industrias, si hay comercios, etcétera, entonces sabemos de que es muy diferente el tratamiento para el contenido que tenga el agua, ¿verdad? Depende bastante de todos esos componentes. Entonces, ahí también tenemos, fíjense, en América, por ejemplo, en América Latina, menos del 20% de las aguas residuales es recolectada y es tratada, mientras que en Asia inferior al 40%. Entonces, fíjense que en América Latina nosotros prácticamente tenemos un porcentaje bastante bajo en cuanto al conteo de las zonas o los países que realmente recolectan el agua residual y las llevan a una planta de tratamiento. Entonces, ¿qué genera el agua que no se trata? Genera insalubridad, ¿verdad? Entonces, el grave problema del mundo es que cada día aumenta la población y que la cantidad de agua que vamos a necesitar de aquí a 20 años y lo que está por encima del medio ambiente es el agua, ¿verdad? Y la que sostiene el medio ambiente. Entonces,
prácticamente esto de poder tratar el agua, poder recolectarla, es algo que se debería de implementar en la mayor cantidad de zonas posibles. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a estar reutilizando el agua, ¿verdad? No se olviden que nosotros en Santa Cruz ya venimos hablando de qué, de un problema con qué, con los acuíferos, ¿verdad? Entonces, fíjense, de aquí a cuántos años, ¿qué va a ser el siguiente paso? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cuáles van a ser esos problemas y qué tenemos que hacer para solucionarlos? Entonces, pienso que partir por que la mayor cantidad de zonas aquí en nuestra ciudad esté conectada a una red de alcantarillado y que esa agua se recolecte y se lleve para ser tratada y reutilizarla, es ya un primer paso para tratar de aminorar todos los problemas que se nos vienen a futuro. Y ustedes como ingenieros también van a analizar ese tipo de situaciones. Además de que, fíjense, más abajito, aquí tenemos de que en los países europeos o, por ejemplo, en los Países Bajos, cerca del 100% de los hogares, fíjense, están conectados a la red de alcantarillado. Y por supuesto, esto se lleva a una planta de tratamiento. Entonces, fíjense que, ¿por qué siempre hacemos una comparación? No solamente para ver lo mal que estamos, ¿verdad? Sino para apreciar de que en otras partes del mundo hay cierto compromiso, hay mucha más responsabilidad con los recursos que realmente son importantes para la vida diaria o para nuestra cotidianidad como seres humanos. Entonces, ¿cuán lejos estamos de este 100% de poder hacer un aporte a poder reutilizar estos recursos? ¿Cuál es la conciencia que deberíamos de tener, etcétera? Muchas cosas o muchos puntos pudiésemos tocar en esta parte, pero fíjense que un principio de todo este gran problema sería que recolectar la mayor cantidad de agua, es decir, eh, que la mayor cantidad de domicilios estén conectados a una red de alcantarillado para poder tratar el agua, reutilizarla y de esta manera ir cuidando con mucha más precisión este recurso que es tan importante, ¿verdad? Entonces, ahí está el dilema en esta situación. Pero fíjense, hay en cuanto a números y porcentajes, ahí para que ustedes vean algunas cifras o cantidades de cómo estamos actualmente y si nos comparamos, por supuesto, con otros países u otros continentes, la gran diferencia absoluta que se puede observar. Bien, entonces aquí fíjense, tenemos la primera tarea. Pueden, por favor, sacarle una foto, anotarse. Número 1, ¿qué dice? En tu familia o en tu hogar, ¿estás conectado a una red de alcantarillado o a un sistema de pozo séptico? Em, Hay preguntas que si bien se pueden responder con 2 o 3 palabras, pero hay otras preguntas que precisan de mucha más investigación. ¿Ok? Entonces, no quieran responder todo con 2 o 3 palabras. Les voy avisando porque ustedes saben que las tareas tienen un puntaje. ¿Qué hacemos? Pues investigamos, consultamos, etcétera. No sé qué tan actualizada está, pero hay. Entonces pongan lo que ustedes encuentren. Bien, no les estoy exigiendo el valor más actualizado, la cifra más actualizada del 2025, no, pero que ustedes investiguen, porque fíjense, esto es algo que les pudieran preguntar personas
qué sé yo, que se encuentren con, ya vas a ser ingeniero, a ver, esto. Entonces, me parece que es algo muy importante y que es de aporte a nuestro conocimiento, y más aún si ustedes están interesados en esta área de hidrosanitaria. Las tareas serán a mano, a computadora o es opcional. Les recomiendo que lo hagan en computadora, ¿ya? Para una mejor presentación y para que se vea más estético también, ¿no? Y tengan ustedes pueden hacerse un formato, etcétera. No les estoy pidiendo que todo tenga carátula, que el margen tanto, no, ya eso depende de ustedes, ¿bien? En el aula virtual de Classroom también les voy a habilitar la parte para que ustedes puedan subir la parte de presentaciones, para que puedan subir sus tareas. Les voy a pedir que, por ejemplo, esta de acá es la tarea 1 del tema 1. Entonces, mantengamos ese orden. Yo les voy a habilitar, por ejemplo, eh, tarea 1 o tema 1. Entonces, ahí ustedes van a presentar todas las tareas del tema 1 porque me parece que hay más tareas en este tema. Entonces, en ese orden, ¿ok? Les voy a poner en orden y además de que no lo vamos a acumular. Por ejemplo, esta tarea la van a presentar el siguiente jueves. Bien, yo les voy a habilitar el Classroom con esa fecha para el siguiente jueves y hasta ese día tienen para presentar su tarea y así sucesivamente. Para la siguiente tarea vamos a poner otra fecha y así para que no se les acumule y no estén presentando todo al final, me parece que es mucho mejor. Bien, entonces vamos a quedar aquí, por favor. Las personas que ingresaron tarde, sí, ya tomé la lista y ya nadie más puede ser registrado en la lista. ¿Quién me iba a mandar la captura, por favor, de los que se anotaron anteriormente hasta el momento en el que yo dije en el chat? ¿O ya Compañera, me lo enviaron? el chat se lo mandé en texto, Ya, directamente a su privado se lo mandé. a mi WhatsApp, perdón. Sí, a su WhatsApp, lo Ya, que muchas gracias. está el chat hasta las 21:20. Ya, perfecto. Entonces, bien, Ingeniera, ¿alguna buenas pregunta noches. que tengan? Sí, una consultita, ingeniera. ¿Las diapositivas se encuentran en la plataforma o no lo enviará al grupo? Se los voy a poner igual en Classroom, ¿ya? Pero cuando acabemos el tema, ya todavía no lo hemos acabado. Entonces, lo que les puedo subir es una foto de la tarea para que lo busquen ahí y lo tengan. Pero cuando acabemos el tema, recién les voy a subir a la plataforma cada diapositiva o cada tema, que aún estamos por la mitad, me parece, así que todavía falta. Bien, ¿alguna otra consulta que quieran hacer?